¿Por qué existe en México la representación proporcional? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque hay partidos que no tienen los suficientes votos. Y yo creo que los ponen. Entonces, ¿sí debe haber un equilibrio? Entonces, mi democracia es muy especial. ¿Qué dice mi democracia? Si tiene que haber un equilibrio, ¿qué dice mi democracia? La opinión de cualquiera puede ser escuchada, ¿no? Debe ser escuchada. ¿Ok? Y voy a abrir un vehículo para que eso sea posible y eso me da la representación proporcional. Pero le pongo un mínimo de votos, ¿no? Una cosa es cualquiera y no cualquiera. O sea, si no al rato tengo 108 millones de partidos, uno por cada uno de nosotros. Okay. Usted tiene razón, pero eso es lo más importante. Tenemos que entender qué es democracia para nosotros. ¿Ok? Pero lo que sí sabemos es que no nos gusta que sea tiránica. ¿Por qué no nos gusta que sea tiránica? Porque nos manejan. Hijito, te tienes que casar con esta joven. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es conveniente para la familia. ¿Y qué dice el hijo? Depende de la sociedad, ¿sí? Bueno, no sé si tendrán qué, pero lo hacen. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos molesta? Todos aquí vamos a decir que es una democracia, pero entonces tenemos que entender qué es una democracia. ¿Qué significa una democracia? Para mí, para la sociedad, para la estructura institucional que rija esa democracia. ¿Por qué no queremos una tiranía? Porque no quiero que sea el capricho de una persona o un grupo de personas el que determine mi vida. ¿Ok? Un tipo comentaba que el país está lleno de dictadores y que para que exista democracia en este país, pues básicamente tenemos que cambiar de modelo económico. Y pues el capitalismo aquí es totalmente aplicable y desigual en todos los aspectos y no hay libre apertura comercial. No hay libre apertura comercial. ¿No hay? No hay libre comercio. ¿Por qué? Está en lo correcto, pero ¿por qué? Existen 70 millones de pobres en este país. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no hay libertad comercial? Los pobres no se preocupen, al rato nos preocupamos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? ¿En qué radica que no exista libertad comercial? ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué se genera un monopolio? No, pero ¿por qué se genera? Por intereses personales, intereses de alguien, de alguna compañía. ¿Cómo los quito? Abriendo mercado. ¿Todos ustedes están de acuerdo entonces? La competencia sería lo ideal. ¿Qué es competencia entonces? Que haya más empresas, sino que haya una empresa que controle las telecomunicaciones, otra empresa que controle el petróleo, o sea, que haya varias empresas y haya una competencia de precios. Pero si yo le digo a usted que la única manera en que vamos a poder competir internacionalmente es teniendo una empresa grande, ¿por qué voy a competir contra, ya que le gusta, Telmex contra Telefónica? Entonces, no me hagas eso. Si me lo haces, me quitas la posibilidad de que yo, mexicano, pueda competir contra el español. Pero hay una diferencia entre, entre la competencia y entre ser competitivo. O sea, porque finalmente quizá, no sé, qué compañía telefónica y una chiquita, es que no sé, ¿qué compañía? Axtel. Ajá, Axtel. Axtel compite contra Telmex, pero finalmente Telmex arrasa. El asunto es que Axtel fuera competitivo para que la competencia fuera justa, para que realmente hubiera competencia. Pero eso no es lo que dijo su compañero. ¿Vale? No es lo que dijo su compañero. Lo que él dijo fue, ¿qué cosa? Que no hay un libre mercado. O sea, que no hay libertad de competir. No dijo que fuera competitivo o no. Lo que dijo es imposible que sea competitiva Axtel mientras tengamos un mercado en el cual todas las condiciones favorecen a un oligopolio. Telefónica, Telmex. Ok. Ahí les va un primer ejemplo. Y entonces, ¿por qué estamos peleándonos tanto de la resolución que fue 21 o 211, no recuerdo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en que se le permite a Nextel, originalmente en asociación con Televisa, establecer
una nueva red en la cual se les iban a dar servicios a ustedes y a mí de telefonía, de internet y de televisión por cable. ¿Cuál fue la razón por la que se le presentó una demanda en contra al secretario entonces de Comunicaciones y Transportes? ¿Por qué empresa? Por eso van a tener que leer la prensa, ¿ok? ¿Y quién maneja Iusacell? TV Azteca. Y por lo tanto lo que estamos encontrando es, hay muchas cosas, ¿se acuerdan de las ecuaciones? Podemos complicar muchísimo la vida. Y lo que podemos decir es, tú le estás dando a un grupo muy barato una concesión que le va a permitir competir contra mí en ventaja. Yo me llamo Iusacell, o me llamo Telmex, o me llamo la otra. Entonces, el verdadero problema que usted acaba de plantear es correcto, y es, ¿cuál es la estructura institucional que me permite que pueda o no haber competencia? ¿Y qué quiere decir competencia? ¿Podría Axtel ser competitivo? Sí, sí podría. ¿Qué necesitaría para que fuera competitivo? ¿Acceso a qué? A capital, acceso a tecnología, pero sobre todo acceso al mercado. ¿Cómo puede tener acceso Axtel, de este tamañito, al mercado de Telmex, de este tamañote? Usando su red. Si puede usar su red, le puede llegar a todos y cada uno de ustedes. Y por lo tanto, si le permito que entre a su red, ya lo hice competitivo, porque no es el problema tecnológico, no es el problema de falta de capital, es el problema de que no logra entrar en una red de distribución que le permita llegar a bajo costo con toda la gente. Es decir, si quiere competir, tiene que hacer inversiones de tal magnitud que eso le impide poder competir. Y entonces acaba en centros muy pequeños, en ciudades muy pequeñas, o en ciudades grandes, pero en grupos muy pequeños, y por lo tanto, como no tiene la conectividad que usted busca, cuando a usted le gusta mandar mensajes a todos sus cuates, lo que le gusta es que lleguen rápido y que todo el mundo lo reciba. Pero su amigo que está en Axtel no recibe sus mensajes, porque no tiene repetidores. ¿Qué necesitamos, por lo tanto? Necesitamos decirle a Axtel, tienes permiso de usar la red de Telmex. Pero si le digo eso, Telmex me dice, oye, espérate, si yo hice toda la inversión, ¿qué le contesto? ¿A qué red se refiere? ¿Red de distribución o red? O la es que no entiendo bien. O sea, No, la red de distribución. ¿Cómo le llega a usted? ¿Tampoco cree que de veras esto de que nomás abre el teléfono y ya funciona? No, ya sé, pero... ¿Qué hace? ¿A quién le paga? ¿A quién le paga? Pues a Telmex. Ok. Supóngase que no quiere Telcel, que quiere Movistar. ¿Cuál de las dos tiene más red? Que si usted quiere de veras conectarse con todos sus cuates en México, aunque no es cierto, porque luego hay partes que no da, ¿con quién necesita conectarse? Sí, es que yo pensaba que era la red pues, de internet. La web. Ajá. No. No. Hay una cosa en la área de telecomunicaciones que se llama la última milla, que es, yo puedo poner muchísimas cosas, pero para entrar a su casa, o sea, para entrar a su teléfono, necesito tener una repetidora que me permita llegar. Si yo tengo que invertir lo que ya invirtió el otro, me es muy difícil competir. No soy competitivo, no porque no tenga la tecnología, el capital, sino porque de aquí a que lo constituya, lo construya, lo invierte y lo desarrolle, me va a llevar mucho tiempo. Y para entonces ya quebré. Pero finalmente si Axtel le quiere la red de Telmex, pues le va a tener que comprar la red de Exacto. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que le tenemos que hacer a Axtel? Telmex, que invierte en infraestructura. No, me acaba de decir. Y, claro, ¿y cuál debería ser el precio de la renta? No. Ese es el problema. Si se lo pongo carísimo, no va a competir, no va a ser competitivo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué le voy a decir yo como gobierno a Telmex o a Telcel? Pues que baje la red Dale acceso a tu red a Axtel, ¿a qué precio? a un precio bajo para que pueda competir, pero no lo hacen. Y por lo tanto, Sí, por lo tanto, o sea, hay como una barrera inmensa y bloqueo de todo. su compañero tiene razón.
¿Sí? A lo mejor no lo había razonado así, pero tiene razón. ¿Les queda claro a todos esta idea? Eso es lo que se llama el marco institucional. Yo soy el gobierno. Yo puedo llegar a decir, aquí están las reglas de telecomunicaciones. Así es como se va a desarrollar esto. ¿De acuerdo? Ese es el marco institucional. Pero si yo dejo el marco institucional, que decida Telcel con Axtel, pues ¿qué piensan que va a hacer Telcel? Por supuesto. ¿Y lo darían ustedes entrada? Bueno, entonces tampoco es que sea mala persona, es que es, ¿qué cosa? Así se comporta un oligopolista. Esos son principios de teoría económica, lo que vamos a ver dentro de un momento. No le pidan a una persona que sea Madre Teresa, ¿ok? Por eso Madre Teresa es una, bueno, todavía no, pero va a ser una santa. ¿Por qué? Más o menos, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Para qué la voy a usar? Pues son casos aislados en los que... ¿Y para qué la voy a usar? Yo soy la Iglesia Católica, ¿para qué voy a usar a la Madre Teresa? Para que más gente... Aparte de que usted le reza y demás, pero ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito con la Madre Teresa cuando la hago santa? Pues es como idealizar algo que la Iglesia le gustaría promover dentro de la sociedad. Y por lo tanto la uso de ejemplo. Es un ejemplo, por eso es santa. ¿A poco lo usamos a usted o a mí? No. ¿A quién usamos? A la Madre Teresa. ¿Sí? ¿Por qué uso a la Madre Teresa? Porque es un ejemplo. ¿Qué le estoy diciendo a cada uno de ustedes? Así se deberían de comportar. ¿Por qué se lo estoy diciendo como Iglesia Católica? Porque yo tengo una filosofía de vida. No es nada más la religión, es una filosofía de vida. Bueno, si yo sigo la filosofía de vida de la Iglesia Católica, me voy a comportar muy distinto que si sigo la filosofía de vida de cualquier otra cosa. ¿Ok? Esas son estructuras institucionales procedentes de qué cosa? De teorías filosóficas de cómo se deben comportar. ¿Qué nos dice la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Qué nos dice? ¿Cómo se deben comportar? Otra cosa es que no lo hagan, pero ¿qué les dice? Amarás a tu prójimo. ¿Qué les está diciendo? Oye, no se trata de sacarle zancadilla y ver cómo reprueba el otro, no, es cómo lo ayudas, ¿eh? Bueno, ¿pero qué quiere decir eso? Pues que cuando no sepa, tú le dices y lo ayudas a resolver su problema. Pues no, porque si hago eso, cuando voy al examen, nos sacamos la misma calificación y él es más burro que yo. Por lo tanto, no. Pero si tú crees en esta filosofía de vida, lo que haces es sentarte con otra persona y decirle, déjame explicarte si no has entendido, para que entiendas. ¿No es eso lo que hacen ustedes todos los días con sus amigos y sus colegas? ¿No? ¿Cómo que se sonríen así de feo? ¿Qué pasó? ¿Qué quiero? ¿Una sociedad innovadora o una tradicional? ¿Están seguros? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es cierto. Gracias. ¿Sí lo vas a sacar? ¿Queremos una sociedad innovadora? Los mexicanos consideran peligrosos a los científicos. En la investigación sobre percepción pública de la ciencia y tecnología, se concluye que los mexicanos confían demasiado en la fe y muy poco en la ciencia. Ignorancia en materia de ciencia refleja fallas educativas, alerta, senador. Que probablemente tampoco sabe mucho lo que dice, pero bueno. La mitad de los mexicanos considera que los científicos son peligrosos para el país. Por ello, ante la presencia de enfermedades que la ciencia no reconoce, más de una tercera parte de la población dice que hay otros medios adecuados como las limpias. No sé si nuestros colegas extranjeros saben lo que es una limpia. ¿No? ¿Quién más? ¿Usted es francesa? ¿Usted es francesa? ¿Este joven también es francés? A ver, ¿qué los contesta? ¿Qué es una limpia? ¿Nunca les han dado una limpia? ¿Sí?
Ok. Ahorita vamos a entrar a esto también. Usted va a tener que preguntarle a sus colegas para que le expliquen en México qué es una limpia. No es una persona limpia, ¿qué es una limpia? ¿Sí? O sea, hay personas limpias, como yo y no sé los demás, pero aparte hay una limpia. Y cuando le hacen una limpia, le hacen un proceso, es un proceso de bruja, ¿sí? De brujería, pues, de vudú, si quiere, para quitarle todas las cosas malas. ¿Ok? Es una cosa espiritual, efectivamente. Entonces, lo que estamos platicando aquí es, los mexicanos creen mucho en las limpias. ¿Nunca los han llevado ustedes a una limpia? Y es bien padre, ¿no? Se le quita a uno todo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense lo que dijimos hace un rato. Cuando yo les pongo en la pantalla, ¿qué prefieren? ¿Una sociedad innovadora o una conservadora? Todos en automático respondemos innovadora. En este salón. ¿Okay? Pero la mitad de los mexicanos no confía en la ciencia. Vivimos en una sociedad que no necesariamente es innovadora. ¿Ok? Ahí está el artículo. No es un invento mío. Esta es la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México 2009 que elaboró el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 83.6% de los mexicanos reconocen que confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia. La encuesta que se aplica anualmente concluye que 57.5% de los mexicanos considera que debido a sus conocimientos, los investigadores científicos tienen un poder que los hace peligrosos. Qué suerte que ninguno aquí estudia biología, física, demás. Una cifra semejante, estamos hablando 58% de la población, dijo que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. ¿Okay? El presidente de la Comisión de Ciencia del Senado, Francisco Castellón, afirmó que esta percepción en torno a las aportaciones de la ciencia para el bienestar de la población refleja que hay una falla estructural en el sistema educativo del país. Esto que están ustedes viendo aquí es, por lo tanto, la respuesta a su pregunta. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 78% básicamente dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. Y es una contradicción. Por un lado estoy diciendo que son peligrosos y por otro lado digo que debería haber más gente. 84% dicen que confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. 50% asegura que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada, y el 84% está en contra de la clonación de animales. ¿Qué sociedad somos? ¿Innovadora o conservadora? No es tan fácil responder. Ustedes son parte de un sector de población que tiene una concepción muy distinta de una gran mayoría de la población mexicana sobre cómo debería ser nuestro país. ¿Ok? ¿Por qué es importante que nada más que lo entiendan? Es importante que lo entiendan únicamente porque desde el punto de vista de política pública no podemos aplicar políticas si no estamos todos de acuerdo. Por todos no me refiero a todos, pero una mayoría suficiente de la población. Y claro, después viene la siguiente pregunta, ¿el mercado o el gobierno para la asignación de recursos? ¿Quién debe asignar recursos, el mercado o el gobierno? Ninguno de los dos. ¿No? ¿Quién? Una combinación de ambos. Bueno, ¿cómo sería su combinación? Pues una combinación de ambas, o sea, ¿Qué quiere decir? de acuerdo unos con otros, pero el problema es como usted dice que los economistas creen que
son todopoderoso y Bueno, más o menos. ahí es el problema. Ok, pero el punto fundamental aquí es, ¿quién debe asignar, el mercado o el gobierno? Y usted lo que está diciendo es, debe haber un mercado, pero debería haber una regulación del gobierno. ¿Ok? Esa es una estructura institucional distinta a el puro mercado o el puro gobierno. Si yo fuera marxista, ¿qué pensaría? Si yo fuera absolutamente no capitalista, conste, ahí hay un error que espero resolver en los próximos 3 meses con ustedes. Pero si yo fuera hayekiano, ¿sí saben quién es von Hayek? Bueno, van a saber quién es al término de esta clase. Von Hayek es el padre de la filosofía de lo que debe haber realmente de libertad individual. Lo que dice es, mientras menos gobierno y ser posible cero, es lo mejor para la sociedad. Y tiene sus razones y tiene sus expresiones de por qué. Entonces, todos más o menos estamos en esa posición. Debe haber una combinación. Es decir, nos parece correcto que sea el gobierno el que intervenga para evitar abusos, pero debería ser el mercado el que define. Pero hay muchas gentes que no están de acuerdo con eso. ¿Okay? ¿Quién? Una persona que llega y que les dice, no debería haber productos extranjeros vendiéndose en México. No tengo problema contra el mercado. Lo único que tengo problema es que haya productos extranjeros. ¿Qué le está diciendo esa persona? ¿En qué cree? ¿En que asigne el mercado o el gobierno? ¿Por qué? Porque él está usando como está viendo por los intereses que tiene solamente esa. ¿Pero qué le está diciendo específicamente? Lo que le está diciendo es potestad del gobierno evitar que entren productos del extranjero. Y por lo tanto, sí te dejo un mercado, el de mexicanos, pero no que entren productos extranjeros. Entonces el gobierno está determinando. Porque me impides la competencia. Porque si llega un producto chino mucho más barato, pero no puede entrar, porque fue una determinación del gobierno que no entrara, quien está asignando recursos en la economía es el gobierno a través de impedir que entren los productos. Estos conceptos son peculiares, ¿ok? Porque uno tiende a pensar de inmediato el gobierno diciendo, no, el gobierno no tiene que decir, todo lo que tiene que hacer es poner una traba para que no entren productos. Si pone la traba y no entran productos, ya determinó el gobierno. Porque eso quiere decir que vamos a competir entre nosotros, pero no le vamos a permitir a los extranjeros que compitan. No crece en tecnología, ¿no? Como en Argentina que suben los impuestos y... Está muy bien, pero nuestra sociedad dice que los científicos son peligrosos. Entonces yo me apoyo en eso y digo, mi sociedad no quiere que haya nueva tecnología. Es peligrosa. Todos deberíamos andar a pie. Eso sería muy sano, además. Por lo tanto, ¿queremos que esté inserta o que esté aislada del mundo? Ok. Hasta que la inserción resulta en que su empleo lo pierden porque se lo damos a un extranjero. ¿Inserto o aislado? Usted seguiría inserta, ¿sí? Pues inserto, pero que se hagan valer también las normas que están establecidas, porque en teoría se supone que un mexicano siempre va a tener preferencia para obtener un empleo que un extranjero, y en la actualidad ahorita no es así. O sea, todas las compañías... Usted tiene una empresa. Perdón, ¿usted qué estudia? Relaciones internacionales. Ok. Le vamos a poner su empresa de consultoría en relaciones internacionales, ¿sí? No hay ninguna razón para que no lo hagan. Tiene su empresa. Y de pronto llega alguien y dice, no, pero es que es mucho más simpático el de Texas. ¿Por qué? Porque tiene más contactos en el extranjero. ¿Cuál de los dos? ¿Usted o él? Cuando lo vamos a contratar. Yo como tercero. Ok. Debería depender de las... Los dos están igual, usted tiene los mismos contactos que la otra persona. Lo que acaba de decir en este momento es, no, debería de ser igualdad de circunstancias, me voy a ir, ¿por qué? ¿Qué va a determinar a quién escojo? Calidad y precio. ¿Ok? Entonces no importa que sea mexicano, no importa que sea extranjero, lo que va a ser importante es calidad y precio, productividad y precio. Por eso es a lo que yo iba. O sea, en teoría eso es lo que debería de ser,
Pues y entonces- válida, pues creo que Pero si usted tiene una empresa, ¿usted va a contratar a alguien que salga más caro? pues, ¿Y hace lo mismo que un mexicano? contratan a los extranjeros y son más caros. Ah, esos son malinchistas, ¿sí? Los norteamericanos contratan chinos por montones. Todo este pleito de que si China ha progresado o no, es como si los chinos hubieran descubierto todo y lo hubieran hecho todo. No es cierto. Todas las empresas que hicieron crecer a China y que están haciendo crecer a China son empresas que se han transferido de Estados Unidos, de Europa, de Japón, hacia China. Y por lo tanto están sustituyendo porque lo que les conviene a ellos es bajar costo con la misma productividad. Entonces, en realidad la pregunta es ¿por qué esta persona lo hace? Bueno, porque hay algún sesgo que no se explica por el concepto racional del economista. Hay toda una nueva línea, entre paréntesis, si a alguien le gusta eso, de economía que se llama Behavioral Economics, que es bien interesante porque lo que dice es, si de veras crees que todo el mundo es racional, no es cierto. Ahí tiene varios ejemplos. Hay un libro muy bueno de un tipo que se llama Dan Ariely. Y entre los ejemplos que usa es, nunca le digas a un médico, antes de tu operación, que le vas a pagar doble si sales bien. Porque lo más probable es que se pase toda la operación pensando qué va a hacer con el dinero extra, en lugar de cuidarte a ti. Suena muy tonto, pero es una realidad porque él ha hecho una serie de experimentos diciéndole a la gente, si te doy más, ¿qué harías? Y la gente en realidad ya no hace el trabajo adecuadamente porque está pensando cómo se va a gastar el dinero. Entonces, Behavioral Economics nos dice que no todo el mundo es racional y que muchas decisiones se toman de manera irracional y que ahí fallan los modelos de los economistas. Esos modelos de ecuaciones, ahí fallan. ¿Okay? Bien, ¿qué nación quieren los mexicanos? Cuando se les preguntó a los mexicanos a quién se quieren parecer, dijeron que a ninguno. ¿Sí? Japón, Estados Unidos, Canadá, España, otros países. ¿Ok? El mexicano es muy mexicano. Y eso está bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde les gustaría vivir? ¿En México u otra parte? Atrás de usted. México. ¿Por qué? Si le doy la oportunidad y le digo, lo vamos a contratar, ya tenemos todo listo, se puede usted ir a vivir a Nueva York. Se los puede llevar. Los mexicanos somos muy mexicanos, ¿ok? A pesar de todo lo que nos está pasando. Pero ciertamente en la medida en que tengamos inseguridad, problemas, va a haber una tendencia cada día más y más a pensar en otra nación. Cuando piensen eso, piensen lo siguiente. ¿Por qué me gustaría vivir en Estados Unidos? ¿Por qué me gustaría vivir en Suecia? ¿Por qué me gustaría vivir en Canadá? Y en lugar de pensar en irse allá, que es lo más fácil sin duda, piensen como ciudadanos qué tenemos que hacer para que esos elementos se den aquí. Si eso es lo que me gusta de la vida allá, ¿cómo logro como ciudadano que esas cosas ocurran aquí? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que necesitan para la nación que cada uno de ustedes quiere? Pues necesitamos definir valores, necesitamos definir normas, necesitamos definir leyes y necesitamos definir reglamentos de esas leyes. Y de lo que ustedes definan en esto, surgen las instituciones que se necesitan en el país para que se cumplan esos valores y esas normas. Hace un momento les dije, si ustedes llegan conmigo y me dicen como maestro, usted páseme, ustedes están determinando un valor muy claro. No es un valor de orden, justicia, honestidad, es todo lo contrario. Ese es el valor que están utilizando. Están utilizando un valor en el que están dispuestos por beneficio personal a hacer cosas que no son las adecuadas. ¿Qué pasa con eso? Que entonces las normas y las leyes se modifican. La norma es, pues entonces yo decido. Eso se llama dictadura, se llama tiranía. Y eso es lo que ustedes pidieron que se hiciera, si le piden a un maestro que los apruebe, porque lo que le están diciendo, estoy en sus manos.
usted es el tirano de la ocasión. Por lo tanto, no, yo quiero tener normas y leyes que tengan una reglamentación, que me defina una sociedad con honestidad, con transparencia, con justicia, con una serie de valores que son valores fundamentales. Y entonces, claro, la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Van a delatar a un compañero de clase si lo ven copiando en el examen? ¿Usted? ¿Los que están sentados a su derecha e izquierda son sus amigos? ¿O fueron ocasionales en esta ocasión? ¿Son sus cuates? ¿Sí? ¿Lo delataría? ¿A él lo delataría? Es una respuesta difícil, ¿verdad? No diga que no ni que sí, por favor. Pero el problema es el siguiente. Si no están dispuestos a delatarlo, están estableciendo una estructura que no es la estructura correcta. ¿Okay? Porque están equivocados, porque lo que están pensando es mi amigo. No, no es su amigo. Si ustedes tienen una persona que está copiando, esa persona les está quitando a ustedes que sí estudiaron la posibilidad de que su calificación sea superior y distinta a la de esa persona. No es su amigo. Si es su amigo, debe tener sus mismos valores. Y si mis valores son el estudio, la honestidad, la transparencia, ese debe ser mi amigo. El que valore también el estudio, la honestidad y la transparencia. Suena muy difícil, pero es muy importante. Porque si no delatan a su compañero, no van a delatar al narcotraficante. Y si no delatan al narcotraficante, lo van a tener en su casa. Porque primero va a llegar a su colonia. Después va a llegar a su club. Después va a llegar a su universidad. Y después va a llegar a su vida. Estos son dilemas morales importantes para cada uno de ustedes. No pueden hacerlos a un lado. Si quieren hablar de política pública, si quieren hablar de qué país queremos, si quieren verdaderamente entender lo que representa, no pueden dejar de lado preguntas que parecen tontas, pero que son fundamentales. Si no puedo delatar a un compañero, ni siquiera le puse amigo, pero le puse compañero, van a tener problemas después aquí y van a tener problemas aquí. Y la estructura institucional que ustedes están definiendo con esa actitud es una estructura que los va a conducir a situaciones negativas en su vida. ¿Ok? Esta es una pregunta de moral. ¿Qué es lo correcto en hacer? Y el ejemplo que les quiero poner es si soy o no responsable de mis actos. Este se llama el dilema del fusilado. Supónganse que los selecciono a ustedes, media docena, y les digo, les toca hoy ejecutar, fusilar a un criminal. El criminal está enfrente, ustedes tienen sus fusiles, preparen, apunten, fuego. ¿Cuántos de ustedes harían fuego? Depende de las circunstancias, ¿no? Si violó a una hermana. ¿Y si violó a una desconocida? Si tienes un pariente que violaron. No, una desconocida. ¿Voy a tener una norma para mi hermana y una distinta para una desconocida? Bueno, ya pudo, pero no puede, no debe. Esta pregunta son preguntas todas de dilemas de ética moral. ¿Por qué es importante para el curso? Porque ustedes tienen que entender lo que es la ética moral. Tomar decisiones basadas en valores es fundamental. En caso contrario, todo se relativiza. Y al rato todo es relativo. ¿Sí? No puedo decir sí en caso de que haya pasado con mi mamá, con mi hermana, con mi esposa, y no si le pasó a alguien más. Pues no. La norma tiene que ser una y tiene que ser de aplicación general. Y por lo tanto, la sociedad tiene que determinar si la pena de muerte es correcta o es incorrecta. Si la sociedad determina que es incorrecta, es incorrecta. Si determina que es correcta, es correcta. No puede uno acusar a un narcotraficante si es su vecino corriendo riesgo. ¿Por qué? Te arriesgas allí.
¿Y qué pasa cuando llega el ejército, le da un bazucazo y le toque por accidente a su casa y de todos modos lo mataron? Se corrió el riesgo. Todo esto que estamos platicando es este concepto. Es un concepto fundamental que ustedes tienen que pensar. Ahorita lo doy la palabra. El concepto que tienen que pensar es, por supuesto que hay una serie de valores y principios. Muchos de ellos son inmutables. No puedo relativizarlos. Y tengo que responder. Por supuesto que en ocasiones me va a causar ponerme en la línea del riesgo. Pero ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto a eso? Y si no estoy dispuesto, ¿hacia dónde me lleva? Me lleva a la tiranía y finalmente a una situación negativa. Primero acá y luego acá. El dilema que, en mi opinión, se relaciona con la segunda pregunta del narcotraficante es que tú debes de tener miedo de... O sea, tú no sabes a quién tiene comprado o no tiene comprado. ¿Qué tal si lo delatas con alguien y ese alguien va y le dice? O sea, ese es el dilema. No es tanto el miedo de que le tengas al narcotraficante, sino a quién tiene comprado. No, le tiene miedo al narcotraficante. Pero el otro miedo que tiene es que si el narcotraficante tiene comprado al policía y usted va con el policía y el policía le dice al narcotraficante, el muerto es usted. ¿Sí? Ok. Por miedo no actúa. ¿Qué va a tener que hacer? ¿Cómo puede confiar en sus políticos si no pudo confiar en la policía, que es creación de esos políticos? ¿Okay? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué tiene que hacer como ciudadano? Pero no hay más que dos, ¿verdad? Una de ellas es, me voy, me cambio de residencia, me cambio de todo, lo que está pasando en el norte del país. Y la otra es, ¿cómo me meto en la cuestión ciudadana para tratar de hacerlo? Con el riesgo que representa, sin duda. Pero la otra alternativa es, me voy. Porque al final se va, ¿ok? Al final lo corrieron de su casa, lo corrieron en su país, lo corrieron en sus circunstancias. Son dilemas, no solo de política pública, de moral. Había una pregunta por acá, no sé quién, perdón. ¿Qué respuesta le daría usted en este momento a cada uno de ellos? Yo, por supuesto, que denunciaría al compañero en clase, ¿sí? Pero primero me preocuparía de que mis amigos no sean así. Yo escojo a mis amigos. Oiga, pues usted estuvo en el gobierno de Fox y había corrupción. Sí, sí había corrupción. Y por lo tanto, esos no eran mis amigos. ¿Los denunciaría si tuviera evidencia? Sí. ¿Que me costó? Sí. Pero así tiene que ser, ¿ok? Pero el punto es, ¿lo delataría? Sí. ¿Que me va a matar? Seguramente. La pregunta es, ¿cómo quiero morirme? ¿Cómo me va a matar él o como se murió el señor aquel que se agarró a balazos en su rancho? Porque al final, de todos modos, porque no tenemos un sistema de justicia correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? No es si delato. La respuesta correcta es, como tengo una situación complicada, tengo que ponerme a trabajar en que lo que su colega mencionó no ocurra. Que sí tenga policías confiables. Y deberíamos estar pensando en este país, en lugar de una guerra abierta, etcétera, en una guerra en la cual se estuviera determinando la policía local con las características que le permitieron a los Estados Unidos resolver una situación similar hace 30 años. No necesitamos inventar el hilo negro. Pero eso quiere decir que usted y yo tenemos que empezar a ser mucho más responsables como ciudadanos, tenemos que votar, tenemos que participar, tenemos que quitar a esos políticos en los que nadie confía. Hágase político. Y si puede, métase al PRD. ¿Por qué? Porque entonces el PRD va a subir de calidad y vamos a tener una situación muy distinta de debate. Pero si todos los que estamos aquí decimos, no, yo no me meto en eso, el debate se lo estamos dejando exactamente a aquellos a los cuales nos referimos siempre, como la gente que no puede resolver problemas. ¿Tienen una obligación ciudadana? Pues por supuesto. Y que eso es bien incómodo también. El dilema del fusilado, entre paréntesis, se resuelve de la siguiente manera.
A todos y cada uno de las gentes a los que van a pegarle un balazo a alguien, no les digo si su rifle está cargado o no. Y nada más uno o dos tienen las balas. Hay que poner suficientes para que no fallen, ¿sí? Y entonces cuando disparan suena el disparo de todos, pero solamente dos tenían bala. La persona que hace eso no se siente culpable, aunque haya sido el que disparó efectivamente la bala. Pero cuando tengo la certidumbre de que la bala está ahí, es cuando tengo este dilema.